Para establecer el flujo podemos entonces hacerlo de dos maneras. Podemos presionar la tecla control y la letra A, ¿sí? O podemos acá decirle que conectar objetos, ¿cierto? Al darle eso, ambas, cualquier control más A o decirle arriba, te aparece esta cadena, que significa pues como enlazar. Entonces simplemente, ¿qué hacemos? Usted hace clic en el objeto inicial y hace clic en objeto final. Entonces él hace la conexión de ese flujo y lo hace en el sentido del source, a la cola, ¿no? Luego voy de la cola al procesador y del procesador a al subidero, ¿sí? Y si el que pues sigue tratando de enlazar, le damos la tecla escape, ¿cierto? Bien, entonces se crean lo que son los puertos. Miremos, por ejemplo, la cola tiene un puerto de entrada y tiene un puerto de salida, ¿cierto? Si yo hago doble clic, ¿sí? O clic simplemente, selecciono el objeto y yo puedo mirar aquí en la ventana de propiedades, puedo mirar los puertos, ¿sí? Entonces, observe, tiene puerto de entrada número uno desde el source. ¿Qué significa? Significa de que los elementos fluyen desde el source hacia la cola. Y si selecciono acá puerto de salida, observo que el puerto de salida número uno de la cola hace fluir los elementos de flujo, valga la redundancia, hacia el procesador uno, ¿sí? Entonces uno aquí podría, digamos, tener una línea de producción donde arriba la materia prima, digamos la lámina, aquí se almacena, hace cola, luego una cortadora corta la lámina y luego sale de esa línea. La lámina cortada puede entrar a otra línea, ¿sí? Esa es más o menos la idea. Miramos el source, solamente tiene un puerto de salida, ¿cierto? Observe que si yo señalo acá, puertos de entrada no tiene, ¿de acuerdo? Y si miramos el SYNC, solo tiene puertos de entrada, ¿cierto? Observe puerto de entrada, el número uno, que lo conecta con el procesador 1. Bien, vamos a continuar con la presentación. Entonces, resumiendo, pues nos dice que cada objeto tiene un número ilimitado de puertos, ¿cierto? O sea que puede tener varios puertos de entrada, varios puertos de salida, ¿sí? Y decíamos que permiten pues el enrutamiento, ¿sí? Yo ya con este modelito que tenemos, si yo voy aquí a mi botón de corrida, ¿cierto? Ya veremos más adelante que por aquí yo puedo correr el modelo, ¿cierto? Decirle cuánto tiempo lo vamos a correr. Entonces le decimos, digamos que va de las 8 de la mañana, lo vamos a simular hasta las 12, hasta la 1 de la tarde. ¿Sí? Entonces simplemente aquí le damos reiniciar y le damos run aquí en esta parte de arriba. ¿Sí? Y vamos a ver, vamos aquí, este es el botoncito de manejo de la velocidad de animación. ¿Sí? Observen que van fluyendo, si ven, aquí se van encolando. Las materias primas en este caso pues son unos bloques cafés, ¿sí? Observen, aquí se van encolando y aquí se van procesando, ¿de acuerdo? Sí. Eh, Esta es la manera pues en que Flexin opera, ¿sí? No hay necesidad como en Promodel de llenar unas tablas. Recuerden que en Promodel para hacer el enrutamiento del flujo hay que llenar la tabla de procesamiento y la tabla de enrutamiento. Acá no, bueno, vamos avanzando. Todo lo de los puertos, ¿no? Ahora, el tipo de ítem, ¿sí? Bueno, en Flexin
El tipo de ítem, digamos que promueve es un atributo, ¿cierto? Entonces en Flexin automáticamente cada ítem yo le puedo en ese atributo dar un valor, ¿cierto? Y yo puedo acceder a ese valor o cambiarlo en cualquier punto del proceso, ¿sí? Entonces uno podría, ¿para qué utilizar el valor? Para caracterizar los elementos de flujo, por ejemplo. Si yo estoy un hospital y la gente, los pacientes ingresan, entonces yo puedo darle un numerito a cada tipo de paciente, entonces, dependiendo de la especialidad a la que vaya. Entonces uno va para ortopedia, dos va para neurología, tres va para cardiología, cuatro va para pediatría, cinco, etcétera. Sí, ese es el tipo de elemento. Igual, yo puedo hacer lo mismo en manufactura, ¿cierto? Uno es bloque grande, dos es bloque mediano, tres es bloque pequeño, etcétera, ¿sí? Entonces el significado del valor pues depende del modelador, ¿ok? Bien, entonces aquí vamos a ir reconociendo mejor la interfaz, ¿de acuerdo? Entonces acá teníamos en esta parte la librería, aquí ya la habíamos hecho una descripción muy general. Aquí tenemos el menú archivo, que es para almacenar el modelo, abrirlo, etcétera. Tenemos los botones de control, ¿cierto? Reiniciar, correr, parar. Tenemos aquí cómo establecer el tiempo de parada, ¿sí? Aquí tenemos el- el panel de dibujo del modelo, ¿sí? Y aquí en la parte inferior, pues podemos tener claramente un modelo ahí simple, ¿cierto? Y aquí diferenciar los diferentes, digamos, componentes de un modelo. Entonces tenemos elementos de flujo, miren que es los cuadritos rojos y amarillos, los cubitos que van transportándose, digamos, a través de la banda, luego se encolan. Los recursos fijos es lo que está quieto en el sistema estacionario. Tenemos la banda, tenemos la cola, tenemos el procesador y los recursos móviles, en este caso lo tenemos uno, que es un operario. Bien, aquí podemos el manejo de los botones del mouse con los objetos, ¿de acuerdo? Entonces vamos al primero con el botón izquierdo, que es lo que podemos hacer, ¿cierto? Entonces, yo tengo aquí un objeto, yo le doy el izquierdo, entonces señalo el objeto, ¿sí? Y vamos a amplificarlo un poco, le doy el izquierdo. Entonces, bueno, aquí tenemos el reset para que nos quite los elementos de flujo que estaban simulándose. Reiniciar. Entonces, como estamos en 3D, ¿sí? Entonces yo puedo, digamos, si yo lo quiero ampliar en este sentido, cojo este cuadrito, ¿cierto? En ese eje. Entonces, digamos por ahora que el eje rojo es el eje X, el eje verde es el eje Y y el eje azul es el eje Z, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo quiero ampliar en este eje, en el eje X, o lo quiero ampliar en el eje Y, entonces busco el cuadrito verde, o lo quiero ampliar en el eje Z, ¿sí? Entonces tomo ese cuadrito azul, ¿de acuerdo? Esa es la idea de los, de los punteros de los botones del mouse. El izquierdo, perdón, el derecho me permite hacer la rotación. Entonces yo voy al modelo, yo quiero rotar este objeto en el eje Y, voy a la flecha y con el botón derecho, ¿cierto? Lo muevo y ahí lo estoy rotando en ese eje, en el eje X. O si lo quiero rotar en el eje Z, señalo la flecha azul y lo muevo, ahí estoy rotándolo en el eje Z.
e igual con el eje Y, ¿de acuerdo? Y con el botón del medio, alejo o acerco, ¿cierto? Con este botón del medio, alejo o acerco, ¿sí? Recuerdo que si quiero deseleccionar el objeto, hago clic fuera de él y listo, ¿sí? ¿Qué otro aspecto aquí importante? Bueno, sigamos muy bien. Bueno, aquí lo de los botones de simulación, ¿cierto? Usted abre acá y establece y parametriza cómo va a simular el modelo. Entonces, si quiere ver solo minutos o la fecha y tiempo, o sea, fecha y minutos o ambos, ¿sí? Perdón, de fecha y hora. Entonces, lo dejamos con ambos, puede ser. Entonces, a qué horas comienza, de qué fecha, del tiempo de calentamiento que veremos más adelante. Y este es el tiempo de parada, o sea, cuánto tiempo. Te dije que a las 3, entonces son 312 minutos, desde las 8 a la 1 hay 5 horas por 60 minutos, da 300, ¿ok? Bueno, y aquí pues va mostrando el tiempo de corrida. Bien, pasemos esta diapositiva. Entonces acá estamos mirando las características de un objeto cualquiera, ¿sí? Entonces, ya voy acá, entonces digamos, señalo este objeto, ¿sí? Y entonces en esta ventana, veamos, eh, bueno, esta ventana de propiedades ha cambiado la interfaz del 2020. A partir del 2020 cambió, entonces ya no vemos esta ventana, sino que la vemos de otra manera. De esta manera, ¿cierto? Aquí puedo, digamos, cerrar todo esto para que ustedes se ubiquen mejor, ¿cierto? Entonces, cada objeto tiene propiedades y las propiedades están clasificadas por grupos, ¿cierto? Entonces, aquí está estadísticas del objeto, plantillas, propiedades visuales, atributos o etiquetas, las características propias del objeto como tal, aquí procesador, el modelamiento de la entrada, de la salida de ese objeto y la entrada, los puertos y los desencadenantes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, y aquí está el dibujo, ¿cierto? El dibujo que está representando el objeto. Aquí tenemos el nombre, ¿cierto? De aquí se lo puedo cambiar. Digamos, este es un torno, por decir algo. Eh, y entonces yo puedo ir abriendo cada grupo de propiedades que las vamos a ir estudiando poco a poco, ¿cierto? Estas son la plantilla de propiedades visuales, ¿cierto? Por ejemplo, en estas propiedades visuales, aquí está el archivo que me representa el objeto. Yo lo digamos, si esto no me queda bien este dibujo, entonces yo puedo ir acá y cambiar el dibujo, entonces digamos por una silla metálica, o digamos una mesa, por ejemplo, ¿sí? Entonces el dibujo cambia a una mesa, observen, ¿sí? Entonces puede ser una propiedad visual. Igual acá, ¿no? Tenemos propiedades X, Y, Z, recordemos que estamos en modelamiento 3D. Entonces aquí tenemos las propiedades de posición, ¿cierto? En qué posición en el espacio está, ¿sí? Pero aquí se muestra un cubito, ¿cierto? Me imagino que si uno mueve aquí, sí, esas propiedades, se observen que cambian esas propiedades, ¿cierto? Propiedades de rotación, ¿cierto? Si yo llego y recordemos con el botón derecho, roto, sí, esas propiedades cambian, ¿sí? Y estas son las propiedades de tamaño, ¿cierto? Si yo llego y cambio, digamos, el tamaño aquí en el eje Y, ¿sí?
Entonces cambia su propiedad en el eje Y. ¿Ok? Y bien, son propiedades visuales. Estas ya son pues atributos que los veremos más adelante, lo que llamamos en Promuel atributos, aquí le llaman etiquetas. Y las características de- del procesador como tal, ¿no? Entonces aquí está, por ejemplo, el máximo contenido, esto es cuántos elementos de flujo es capaz ese procesador de procesar a la vez. Entonces, por ejemplo, si ese es un torno o una cortadora, ¿cuántas láminas corta a la vez, por ejemplo? Sí. Aquí puedo modelarle el tiempo de alistamiento y el tiempo de proceso, ¿sí? Puede ser como una constante, yo abro acá, o puedo elegir una distribución estadística, ¿cierto? Entonces digamos que el tiempo se comporta según una distribución uniforme entre 1 y 2 minutos. Entonces señalo uniforme y aquí le digo los parámetros de la distribución, ¿cierto? Entre 1 y 2 minutos, ¿ok? Ese tercer parámetro lo veremos luego, ¿cierto? Entonces, observen, queda configurado cuando un elemento de flujo se procese acá, se va a demorar un tiempo probabilístico según una distribución distribuida uniformemente con parámetros entre mínimo 1 y máximo 2. ¿Sí? Bien, podemos configurar para usar el operador tanto en el alistamiento como en el proceso. ¿Ok? Bien, aquí entonces tenemos cómo modelamos y con qué regla de enrutamiento, que es lo que llamábamos el ProModel, cómo modelamos el flujo a aguas abajo, ¿no? Aquí tenemos la regla, el primero que es cuando esté el primer disponible, o sea, cuando el objeto aguas abajo, el primero que esté disponible. Pues aquí no hay sino solo uno, entonces, pero tenemos varios, sí, varias reglas de enrutamiento, como las manejamos en ProModel, ¿ok? Entonces, vuelvo a enseñar el objeto y aquí modelo la entrada, ¿sí? Yo puedo dar una característica de pool, ¿cierto? O sea, de alar desde atrás, de los objetos aguas arriba, y establecer cuál es la estrategia de alar, ¿cierto? Tenemos pues varias posibilidades de hacerlo, ¿ok? Muy bien, entonces, en esta diapositiva, a eso nos referimos acá por la ventana de propiedades. Bueno, las conexiones entre objetos, ya recordemos que es a través de puertos. Los puertos se van numerando, ¿cierto? Y en cada objeto, pero aquí en el source, el puerto solo tiene un puerto de salida, el número 1, ¿cierto? Aquí la cola tiene un puerto de entrada y tiene un puerto de salida, o sea que tiene dos puertos, ¿de acuerdo? Pero podrían ser varios los puertos. Bueno, acá están los puertos centrales que lo veríamos más adelantico, ¿sí? Bueno, aquí de nuevo ya empezamos a mirar más en detalle las propiedades de cada objeto, pero pues esto es mejor irlo practicando para entenderlo. Entonces, en tal sentido, vayamos al enunciado vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Para ejercitarnos mejor. Entonces, veamos este ejercicio. Considerar la operación de un cajero automático, día jueves, a final de mes, digamos que en el cual los clientes arriban con diferencias entre 1,5 y 8,3 minutos, ¿sí? De forma aleatoria, son valores continuos e igualmente probables. ¿Qué significa esto? Que la probabilidad de que el tiempo entre arriba sea 1,5, 1,6, 1,7, 8, 8,1, 8,2, 8,3 es igual, ¿sí? Aleatorio, pues que corresponde a una distribución de probabilidad. En este caso, es claro que la distribución a elegir es
uniforme, porque los parámetros son un mínimo y un máximo, ¿cierto? Y valores continuos, porque no son valores pues enteros, así como vemos acá, hay 1,5, 1,6, etcétera, ¿sí? Ahora, los clientes son servidos con un tiempo en minutos promedio de 5,6 y desviación estándar de 1,5, de forma aleatoria, o sean distribuidos normalmente. Recuerden que los parámetros de la distribución normal son la media y la desviación estándar, ¿sí? Igualmente valores continuos, ¿no? La distribución normal es una distribución continua, ¿cierto? Entonces, ¿qué se requiere? Simular la operación de ese sistema durante un periodo de 4 horas, ¿cierto? Digamos una mañana, el jueves de un jueves. Y se deben calcular las siguientes medidas de desempeño, ¿sí? Entonces, siempre habrá que estudiar del sistema, ¿no? Uno no simula por per se, sino que tiene unos objetivos primero que todo, ¿no? El objetivo es atender alguna problemática de queja de los clientes que, digamos, se están quejando de que se están demorando mucho en el sistema. O sea, ese tiempo demora desde que él entra hasta que sale del sistema, etcétera. Entonces el gerente necesita estudiar qué está pasando en la operación del sistema, ¿cierto? Entonces a esto que queremos calcular le vamos a llamar KPIs, o sea, indicadores claves de desempeño en inglés o medidas de desempeño en español, pues. Se quiere el número de clientes que son atendidos, el promedio de tiempo que un cliente permanece en el sistema, el promedio de tiempo, etcétera, etcétera. Ya los iríamos mirando cada uno para finalmente preguntarnos si son aceptables desde el punto de vista de los clientes esas medidas de desempeño y si son aceptables desde el punto de vista del uso de los recursos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, descrito el sistema, porque debemos conocer, ir al mundo real y estudiar el sistema. Aquí pues ya lo tenemos estudiado, hemos estudiado, hemos tomado tiempos. Y digamos que le dijimos a uno de nuestros estudiantes que se ubicara toda la mañana a la entrada y que llevara mediante un cronómetro u otro mecanismo registro de los tiempos entre arribos. ¿Sí? E igualmente otro estudiante se sitúa al lado del cajero y también llevó registro de los tiempos de duración del servicio. Entonces, simplemente al estudiante que estaba en la entrada después de las 4 horas le preguntamos que cuál fue el mínimo tiempo y cuál fue el máximo. Y lo vamos a modelar con una distribución uniforme. Y en el otro caso le pedimos todos los valores e hicimos una prueba de ajuste. Recuerden las pruebas de ajuste, la chi cuadrada es una que me permite tomar un conjunto de valores y saber o deducir a qué distribución se ajustan, a qué distribución de probabilidad se ajustan los valores. Y al procesarla, esa prueba nos dio esto, una normal con media 5,6 y desviación estándar de 1,5. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al simulador y creamos un nuevo modelo. ¿De acuerdo? Creamos un nuevo modelo. Les dice las unidades de tiempo. Entonces, sí, en este caso las unidades de tiempo van a ser minutos, porque mire que los tiempos no nos están dando en minutos. Y no tocamos para nada estas otras unidades, porque de hecho tampoco lo vamos a utilizar en este modelo. ¿Sí? Que decimos la fecha y la hora en que queremos simular. Te lo podemos pues cambiar a un jueves, digamos al próximo jueves que sería 18. ¿Sí? Tenemos para el jueves 18. Y le damos OK, ¿de acuerdo? Entonces yo sugiero la siguiente metodología para construir estos modelos en Flexible. Primer paso, identificar los objetos del sistema. ¿Sí? El segundo paso, identificar el flujo. ¿Sí?
entre esos objetos. Y el tercer paso es configurar cada objeto, ¿sí? Bueno, a estos objetos también se les llama en simulación constructos de modelamiento, ¿sí? O sea, el source, la cola, etc. Entonces hagamos una pausa y vayan pensando en ese sistema real, con qué objetos de acá podemos representarlo, ¿sí? Vamos a hacer ese primer paso, a ver, hacer una pausa.